Buenos días, jóvenes. Como siempre les refiero, espero que esta linda mañana ustedes y su familia se encuentren muy bien. Pues ya hemos dado el examen de laboratorio la semana pasada. Espero pronto estar enviándole la nota. Ya en lo que se ha transcurrido de clase, hemos tocado diferentes temas en la clase de laboratorio. Entre ellos, al principio tocamos lo que era una orden médica, la aprendimos a leer, nos relacionamos con las abreviaturas, con los horarios de administración de medicamentos, aprendimos a transcribir las órdenes médicas, alcaldes de tratamiento y alcaldes de medicamentos. Aprendimos que había alcaldes de medicamentos pues en papel, pero también había alcaldes de medicamentos, entonces ahora electrónico lo encontramos también encima de el carrito de medicamentos, una gran pantalla en computadora, que después procedimos a tomar el examen. Empezamos a trabajar en administración de medicamentos, lo único que la parte práctica, recuerden que cuando nos volvamos a ver presencial, sea en agosto, pues ustedes van a remover ese incomplete para poder entonces tener la parte práctica de administración de medicamentos. Pero empezamos a dar principios y fundamentos de administración de medicamentos, entre ellos los orales y las reglas para servir todo tipo de medicamentos. También los aprendimos. Hemos estado aplicando los 7 correctos. Aprendieron las fórmulas de dosificación de deseo sobre tengo por vehículo para poder obtener el resultado correcto de lo que se debe servir cuando el médico ordena un medicamento al paciente. Aplicamos esa fórmula, aprendimos a leer la etiqueta, a leer la lectura correcta de la jeringuilla. Aprendimos que hay diferentes tipos de jeringuillas, de insulina, de tuberculina, hipodérmica. Tuvimos un gran conocimiento de lo que eran los diferentes tipos de insulina también que existía. En grosso modo, eso es lo que hemos estado tocando hasta ahora. Ahora vamos a empezar material nuevo y necesito que estén pendientes porque son aplicación de fórmulas. Fórmulas que no tan solo la van a utilizar en la clase de farmacología y en su diario vivir cuando empiecen a sus prácticas en los hospitales nuevamente, y también cuando sean profesionales de la salud en el área de enfermería, en escenarios de hospital, pero también son fórmulas que salen en la reválida. Así que es bien importante que las tenga claras. Si tiene alguna duda, pregunta, cuando yo termine entonces los videos, yo estoy disponible, ya ustedes saben, prácticamente 24/7 para que ustedes aclaren dudas. Pero entonces vamos a empezar hoy material nuevo. Nos quedan 4 semanas de clase y el material nuevo que vamos a estar tocando es administración de medicamentos vía parenteral. Les voy a dar entonces la base para poco a poco entonces ir practicándole y aplicándole también unas nuevas fórmulas que vamos entonces a aprender. Ok, en administración de medicamentos vía parenteral yo le voy a estar enviando una foto de una tablita para que ustedes para el próximo examen, que sería entonces nuestro examen final, viene toda esta información. Ok, ¿qué es administración de medicamentos parenteral? Ya la deben conocer porque desde la clase de teoría y en la clase de laboratorio varias veces se le está entonces mencionando. Administración de medicamentos vía parenteral es administración de medicación y a través de inyección. Y sabemos que a través de inyección tenemos la vía intradermal, que administramos dentro de la dermis medicamentos. Tenemos vía subcutánea o en el tejido graso, que administramos medicamentos en el tejido subcutáneo. Recuerden que las capas de la piel tenemos afuera, externo, entonces tenemos la epidermis, pero después la segunda capa, que es donde empezamos la primera administración de medicamentos a través de inyección, es la dermis, vía subcutánea, y por último, aunque no es parte del tejido de la piel, pero el próximo que viene es músculo, pues intramuscular también se administra medicamento.
Entonces, intravenoso, que sería lo último que estábamos tocando, que sería administración entonces de medicamentos dentro de una vena. También entonces vamos a tocarlo, pero ya en la clase de médico quirúrgico algunos practicaron canalización, perdón, canalización y administración de medicamentos vía intravenosa, pero aquí vamos a estar volviéndolo a tocar. Ok, la tablita que le voy a enviar, perdón, la tablita que les voy a estar enviando, nos da un resumen de conceptos importantes que debemos tomar en consideración. Estos mismos conceptos los pueden encontrar en el libro de Fundamentos de Enfermería de Cosier, sea el teórico o sea el libro de Técnicas de Enfermería. También pueden encontrar esta información. Bueno, vamos a la primera vía. La primera vía es intradermal. Es administración de medicamentos dentro de la dermis. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es para administrar medicamentos en pequeñas cantidades. También se usa para pruebas de alergia, se usa para vacunas y para la prueba de tuberculina. Ok, tipos de jeringuilla que vamos a estar utilizando usualmente son las más pequeñas. Y entonces vamos a ver que la jeringuilla que vamos a estar utilizando es la de tuberculina, porque son dosis pequeñitas. Usualmente cuando trabajamos con dosis pediátricas, especialmente con recién nacidos o bebés pequeños, pues entonces vamos a estar trabajando con esta jeringuilla. Pero en la prueba de tuberculina también estamos trabajando entonces con la jeringuilla de tuberculina, que nos lee en décimas y nos lee en centésimas y tiene 1 mililitro, hasta 1 mililitro, un entero. Entonces, ¿qué tipo de aguja vamos a estar utilizando? Las más pequeñas. Las más pequeñas, de 23 a 27, que ese es el ancho. Usualmente lo vamos a ver identificado que cuando viene el empaque, sea que la jeringuilla venga con la aguja o la aguja venga solita, va a ver, dice gauge, o ese es el ancho. El ancho de ella de 23 a 27. Sabemos y hemos aprendido que cuando manejamos con la aguja, mientras más grande sea el número, más pequeño es ese calibre o es ese ancho de esa aguja. Así que vemos que 23, 27 son números altos y los números más bajitos podemos tener 16, 14, pero los números más bajitos la aguja es más grande o más ancha, su calibre. 23, 27 son agujas bien finitas. Ok, y entonces el largo de esa aguja puede ser de 1/4, 1/8 o media pulgada, el largo de esa aguja. Así que eso es algo que entonces vamos a conocer. Yo le digo al estudiante, es bien fácil cuando vayamos a la práctica clínica, a la área clínica, porque usualmente la jeringuilla de tuberculina ya viene en su aguja, con su aguja puesta. Y van a ver que la aguja es una aguja bien finita y bien corta. Así que eso es algo que puedes ir asociando, aunque los números no los vamos a aprender para la hora del examen. Es bien importante que esta tabla te la aprenda porque la tabla viene completita para el examen. Estamos entonces en administración de medicación intradermal. Ok, lugares que se pueden utilizar usualmente para administración de medicación intradermal. La cara interna del antebrazo. Cara interna del antebrazo. Por ejemplo, cuando se administra la tuberculina, una de las cosas que el enfermero debe preguntar, ¿cuál es tu mano diestra? Si tú eres derecho, se supone, por si hay una reacción alérgica, la administra al izquierdo. Y viceversa, si eres izquierdo, la administras en el derecho. Y entonces, en la cara, entonces, interna del antebrazo, es que se va a administrar especialmente, un ejemplo de administración de la tuberculina es en esta área. Ok, otra área usual que se puede usar es la parte superior del tórax y zona de las escápulas o omóplatos, que son entonces la parte de atrás de la espalda y la parte de arriba. Esa se puede usar para pruebas de alergia. Entonces, una de las cosas que va a ver en la tablita que les voy a enviar, se aspira. ¿Qué quiere decir es aspirar? Aspirar es que cuando entonces tenemos la jeringuilla, usualmente la jeringuilla tiene varias partes y eso se lo voy a enseñar en el próximo video. Las jeringuillas tienen varias partes y es
Cuando entonces pinchamos al paciente, ustedes saben que la parte que empuja el medicamento se llama émbolo. Y eso se lo voy a enseñar en un video que les voy a enviar de la foto de la jeringuilla y la aguja. Tiene el émbolo entonces cuando pinchamos al paciente, llegamos al tejido que deseamos entonces llegar, entonces tú antes de administrar va a alar el émbolo para saber entonces si estás, en vez del tejido designado, estás dentro de un vaso sanguíneo. Si está dentro de un vaso sanguíneo, cuando alas el émbolo va a salir sangre. Y se supone que tú no quieres entonces estar dentro de un vaso sanguíneo. En esta ocasión queremos estar dentro de la dermis. Si sale sangre, pues inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle entonces la aguja, no se administra el medicamento y descartar entonces el medicamento y volverlo a preparar. Pero en esta ocasión nos dice, se aspira, se debe aspirar cuando se inyecta a nivel intradermal. Pues no se aspira porque estamos muy superficial. Entonces, otra pregunta nos debemos hacer. ¿Se masajea una vez que se saca la aguja? El enfermero tiende a masajearla. No, la inyección intradermal no se masajea. Se supone que si hiciste correctamente la técnica, se forme una pápula en la piel o como una especie de un bultito. ¿Han visto cuando se le administra la prueba de tuberculina, cómo se forma un bultito? O eso se llama pápula sobre la piel. Quiere decir que como está superficial, ese medicamento está ahí abultadito. Si tú lo masajeas, ¿qué va a pasar? El medicamento se va a perder por el orificio que hiciste de la inyección. Así que no se masajea. ¿Alguna técnica especial? No, que sigas los principios que se supone que entonces debas seguir. Y uno de los principios es usar la aguja correcta y el tamaño de la jeringuilla correcta, servir la dosis correcta. Entonces, ángulo en cual debemos inclinar la jeringuilla de 5 a 15 grados. Que después yo les voy a estar enviando un video para que puedan ver entonces, visualizar entonces cuál es el ángulo que vamos a utilizar para poder entonces administrar correctamente entonces la medicación intradermal. Ok, seguimos entonces con administración de medicamentos en la vía subcutánea. Recuerden que la abreviatura de subcutánea es S/C. La abreviatura de intradermal es ID. Pues vamos entonces ahora en la vía subcutánea, o tejido graso. Entonces, propósito. El propósito que se utiliza una inyección vía subcutánea se puede utilizar para vacunas, se puede para administración de medicamentos anticoagulantes inyectables como Lovenos y como además de Lovenos, heparina. Entonces, también otro propósito para inyección entonces subcutánea es la insulina. Entonces, agujas y jeringuillas que se utilizan, la misma aguja y jeringuilla que se utilizan cuando administramos medicación a nivel intradermal. La jeringuilla que se utiliza es la de tuberculina. Y si es más de un cc en la medicación que se va a administrar, también se puede utilizar una aguja hipodérmica de 3 mililitros. Entonces, una jeringuilla hipodérmica de 3 mililitros. Agujas que vamos entonces a estar utilizando, las mismas de 23 a 27, el largo de 1/4, 1/8 y media pulgada. Y tú dices, bueno, sí, la aguja es la misma y puede ser la jeringuilla la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces de que en una podamos llegar al tejido intradermal y en otra al tejido subcutáneo? Pues es el ángulo de la aguja. Para cuando vamos al tejido subcutáneo utilizamos un ángulo de 45 a 90 grados. Y entonces tenemos opción de usar un 45 porque si estamos trabajando con un niño, no hay que entonces enderezar tanto la aguja para ir más profundo. O una persona delgada podemos utilizar un 45. Pero ya una persona obesa como esta servidora, pues entonces vamos a utilizar un 90 grados, que es ir derechito. Un 45 sería así, ir inyectar inclinadito. Entonces, lugares usuales que se tiende a inyectar.
pues se puede utilizar el abdomen, se puede utilizar la cara anterior del muslo, se puede utilizar la zona superior de los glúteos, se puede utilizar la parte entonces externa del brazo y la parte baja de las escápula o omóplato. Entonces, ¿por qué aquí en los lugares de inyección no estamos mencionando músculo? Porque no vamos vía intramuscular. Por eso estamos bien siendo específicos, que entonces en vez de mencionar entonces el recto femoral, estamos entonces mencionando la cara anterior del muslo, porque vamos a ir vía subcutánea y no intramuscular. Entonces, se aspira cuando se inyecta vía subcutánea, pues esto está todavía en hecho. En muchos lugares ya aspirar vía subcutánea, ya debido a investigaciones no es necesario. Así que vamos a ver que algunos enfermeros todavía están en la práctica de que se debe aspirar y otros no. Mi recomendación es que usted, según el protocolo del hospital, usted lo lea, usted va a estar en un periodo de entrenamiento una vez que empiece en una institución de hospital, va a estar en un protocolo y usted va a ver si el protocolo de administración de medicamentos subcutáneos se aspira o no. Pero especialmente en la insulina se ha dejado entonces de aspirar porque no es necesario aspirarlo. Muchos estudios de investigaciones dicen que el tiempo que se usa para aspirar no es un tiempo considerable para entonces certificar si estamos dentro o no de un vaso sanguíneo. Así que se ha dejado en muchas de las instituciones de aspirar. Pero según el libro de Fundamentos de Enfermería, pues nos vamos a dejar para el examen que sí, todavía vamos entonces a aspirar vía subcutánea, aunque él recalca que es opcional. Vamos a encontrar que en algunos lugares todavía se aspira y en otros lugares entonces no se aspira. Ok, se masajea. No, masajearlo como tal no. Masajear esa presión firme y fuerte no. Lo que se recomienda es una presión suave. Vas a hacer presión suave, no vamos a masajear, vamos a hacer presión suave. Entonces, ¿hay alguna técnica especial que debes recordar cuando se administra medicación vía subcutánea? Sí, que para los anticoagulantes, como Lovenox y heparina, tenemos una excepción. Para los anticoagulantes no se va a aspirar nunca, 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 ni se va a masajear porque el anticoagulante, la misma palabra lo dice, evita que se forme coágulo. Y entonces puede promover a que el paciente se vaya en un sangrado. No se aspira ni se masajea. Entonces, otra cosa que debemos recordar es que estos anticoagulantes, el único lugar que se recomienda administrar es tomando en consideración el ombligo, 2 dedos debajo del ombligo, cualquier área alrededor del abdomen, 2 dedos debajo del ombligo, ahí tú vas a administrar entonces la medicación cuando sea un anticoagulante inyectable. Bien importante. Ahora entonces procedemos a administración de medicamentos intramuscular, vía intramuscular. Vía intramuscular es administración dentro del músculo. Propósito del mismo, para cuando el medicamento se debe absorber más rápido. Recuerden que más profundo sea el tejido, más cantidad de vasos sanguíneos y más rápido se absorbe, por ende más rápido se absorbe entonces la medicación. Pues cuando el medicamento se desea absorber rápidamente, el médico lo más seguro lo va a sugerir administración entonces vía intramuscular. Cuando los medicamentos también sean en grandes cantidades, usualmente si es más de 1 mililitro de cantidad de medicamento que se va a inyectar, pues el médico lo que va entonces a ordenar lo más seguro es inyectarlo vía intramuscular. Y otro, también el médico entonces sugiere esta vía de administración cuando el medicamento es irritante o vesicante. ¿Qué es irritante o vesicante? Que el medicamento arda y molesta y cree irritación. Se usa esa vía intramuscular. ¿Qué tipo de jeringuilla vamos a estar utilizando? Pues la hipodérmica de 3 mililitros hacia adelante. Según entonces la cantidad que deseemos
Servir es entonces, tú vas a decidir como enfermero qué jeringuilla es la más exacta para servir la cantidad. Si vamos a servir 1.3 mililitros, pues una de 3 mililitros te sirve. Si se va a servir 5 mililitros, pues te sirve una jeringuilla de 5 mililitros. Si se va a servir 7 mililitros, pues lo más lógico, una de 10 mililitros. La jeringuilla, aquella jeringuilla que te deje servir la cantidad de manera exacta, es la que tú vas a decidir cuál escoger. Pues entonces tenemos de la jeringuilla hipodérmica de 3 mililitros hacia adelante. Hay de 3 mililitros, hay de 5 mililitros y hay de 10 mililitros para entonces utilizarla en la administración de medicamentos. Existen jeringuillas más grandes como de 20 mililitros, de 50 mililitros, pero esa usualmente la utilizamos para dilución o preparación de drip. Y esas jeringuillas de 20 mililitros en adelante no se dividen en decimales. La primera línea es 0 y cada lineecita es un número entero. Va 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, etc. Entonces, ¿qué tipo de aguja debemos utilizar? Y esto lo debes recordar. 21 a 22, el ancho de la aguja. Usualmente muchas de las jeringuillas vienen con las agujas ya entonces enganchaditas, ensambladas. Pero entonces podemos servir con ella. Pero cuando nos percatamos que tenemos una jeringuilla que no es 21 o 22, ¿qué vamos a hacer inmediatamente? Vamos entonces a cambiarla para poder entonces inyectar el medicamento con una 21 o una 22. Una jeringuilla más grande de eso, 20, 18, 16, eso es una tortura para el paciente. No se debe utilizar una aguja más grande de eso. Entonces, el largo de la aguja puede ser de 1 pulgada o 1.5 pulgadas o una más media pulgada. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos tú vas a decidir si una es más cortita y otra es más larga? Recuerden también, depende del ancho de la masa corporal de ese paciente. Si ese paciente, su masa corporal es obeso, pues vas a utilizar una aguja más larga para poder llegar al tejido. Si el paciente es más delgado, vas a utilizar una aguja más corta. ¿Qué pasa si la institución tuviera entonces una aguja más larga y el paciente es delgado? Pues simplemente no la vas a introducir completa. Vas a introducir considerando de que si vamos a suponer si tenemos una de 1.5, pues vamos a entonces entrar lo que se considera más o menos aproximadamente 1 pulgada. Entonces seguimos. El ángulo que vamos a utilizar, 90 grados. Vamos a inyectar derechito. Lugares que se pueden utilizar para inyectar el vasto lateral. ¿Qué es el vasto lateral? Cuando vemos los muslos, los lados, es el vasto lateral. Entonces, se puede utilizar, ese es el nombre del músculo. Y el vasto lateral se recomienda que si vas a inyectar a niños recién nacidos de 0 a 2 años, ese es el músculo utilizado porque es el músculo más desarrollado en los niños. Así que eso es pregunta de reválida. El deltoide se puede entonces utilizar. También se puede utilizar el glúteo, que es el área de las nalgas, el glúteo medio, de ladito. Dorsal ventral también se puede utilizar la parte de arriba, entonces, del glúteo. También se puede utilizar el recto femoral, que es los muslos, la parte entonces superior o del frente de los muslos. ¿Se aspira? Sí, se tiene recomendado por el libro hasta ahora aspirar. Entonces, vuelvo y repito, en estudios de investigación se ha encontrado que no es necesario aspirar, pues usted va entonces a dejarse llevar por el protocolo del hospital. Pero para el examen sí vamos a aspirar. Entonces, ¿se masajea? No, presión suave. ¿Hay alguna técnica especial? Sí, hay una técnica especial en la cual se llama la técnica Z, que se la voy a entonces estar enseñando en video cuando hagamos entonces esta parte de inyección de medicamentos práctica, que es estirar la piel, mantenerla todo el tiempo estirado, inyectamos el medicamento, pero la piel con la mano se mantiene estirada completamente, se aspira a ver si no estamos dentro de un vaso sanguíneo, se administra lentamente el medicamento y una vez que saques la jeringuilla, ahí es que suelta la piel y la piel que va a hacer un bloqueo para evitar
que entonces el líquido se salga dentro del músculo y se salga a otros tejidos superiores y cree irritación en otros tejidos. Así que bendiciones, continuamos entonces con los próximos videos.